Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles 20 de octubre. Vamos a tratar de darle mucha información. Hoy le vamos a dar mucha información. Quiero agradecer, como siempre, a la gente de FM La Tribu. Les digo que extraño ya estar en el estudio de allá. Uno los ha visto en fotos, todos los estudios muy bien, pero nosotros todavía por algunas cositas técnicas no estamos yendo. Espero que ya la semana que viene estemos allá. Pero quiero agradecerle a May, a Diana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a todos que hacen que el programa salga al aire allá. Y por supuesto a Camilo, que hoy después con él vamos a charlar sobre los números, porque la pandemia existe. Y bueno, y vamos a charlar también porque hoy ya anduve por la calle sin barbijo, oliendo las flores acá en mi barrio, que hay plantas que tienen lindo olor ahí, sobre todo en Boedo, que hay muchos tilos que largan un olor primaveral, así que sin barbijo. De eso después vamos a hablar un poquito. Recordemos que ayer lo anunció el jefe de gobierno de la ciudad. Parece que llegamos al 70%, como había prometido Quirós, con el 70% de la vacunación. El barbijo no se va a usar o no se usa en lugares al aire libre, salvo que haya aglomeraciones. Después, ojo, hay que seguir usándolo adentro de los boliches, en todos lados, pero de eso vamos a hablar después. Han pasado algunas cosas que no quería dejar de comentar. La semana pasada hubo un debate de los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires a diputados nacionales. Estuvieron debatiendo Milei, Vidal, Solano. Esto fue el miércoles pasado a la noche, así que nosotros recién nos vemos ahora y por eso lo comento. Solano y Bregman. Es decir, para mí un debate muy pobre. Yo creo que no le cambia a nadie nada esos debates. Me llamó mucho la atención que Bregman haya discutido por un lado solo con Milei, pero bueno, me parece que se buscan esos grupos, ¿no? Es decir, un poco le hacen caso a lo que dijo el otro día, el sábado, Cristina, que dijo que guarda que los votos se van por los extremos, por lo que ella llama extrema izquierda. Fíjense ustedes, ¿no? Extrema izquierda, Bregman. Pero bueno, y extrema derecha, Milei. No me pareció interesante. Me pareció que se podían haber hecho alguna propuesta, pero que el debate se encauzó en pero vos o en contra del otro, no haciendo, como recién decía, ninguna propuesta concreta. Y después, bueno, hemos tenido el fin de semana las marchas, ¿no? El sábado la tuvimos a Cristina en la Escuela de Mecánica de la Armada, ahí con chicos, fundamentalmente de la Cámpora, ahí
planteando que la solución es el peronismo. Yo recuerdo que en un momento querían ser transversales, ¿no? El kirchnerismo, bueno, pero que está vigente, que el peronismo, bueno, está bien, era el día antes de la lealtad. Yo siempre recuerdo lo que decía Cafiero, ¿no? Que decía, los peronistas tenemos 364 días de traiciones y un día de la lealtad, el 17 de octubre. Después, bueno, el domingo fue esa marcha bochornosa, donde celebraron y festejaron el 17 de octubre y los logros del peronismo, ¿no? Los días más felices dicen que son del peronismo. Bueno, yo creo, y me parece, y creo que también muchos electores lo han dicho en las PASO con su voto, que no son días felices estos, que no estamos bien los trabajadores, que no están bien los jubilados, que hay una inflación que es desmedida más allá de las cortinas de humo y de los acuerdos y de los congelamientos y todo eso. El día viernes yo estuve comprando algunas cosas y vi que la leche había aumentado el 13%, el 12% el pan, ¿eh? Hablo en los supermercados, uno ve las cosas carísimas. Ese es el momento que menos asado se consume de la historia argentina. Es decir, es un momento terrible. Y si uno quiere echar la culpa, y bueno, pues, por supuesto vamos a escuchar al kirchnerismo que le echa la culpa al macrismo. El macrismo le puede echar la culpa antes de él, que estaba el kirchnerismo y que teníamos inflación pero no la medían, con el INDEC, en donde nos cargaban, nos decían que teníamos el 5% de pobreza y teníamos más del 30%. Bueno, seguramente el kirchnerismo se la podría echar a Duhalde, y Duhalde se la podría echar a De la Rúa, y De la Rúa se la podría echar a Menem, pero en general los que más gobernaron son ellos. Así que en este fin de semana hemos visto que apareció, salió a la luz lo que yo veo como el fracaso, ¿no? El discurso vetusto de Cristina, después realmente una movilización en donde el orador era un delincuente condenado, uno de los oradores era Vudú. Es raro para explicar en algún país serio que un delincuente le hable a las masas y le diga qué es lo que hay que, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, y Eve de Bonafina y Pobre, de ustedes que escuchan este programa hace muchos años, la habrán escuchado mucho con nosotros hace 20, 30 años, cuando todavía no había estado en negocios turbios con Jock Lender, como el tema de sueños compartidos, que todos sabemos que si no hubiera intervenido el gobierno y Ollarvide, lamentablemente Eve también hubiera ido presa. Así que lamentable lo del sábado, y aparte la cosa ya verla como el fracaso, lo que hicieron con las piedras, la falta de respeto a los movidos, bueno, lo que ha convertido hoy el peronismo. Y lo del lunes, bueno, era una foto en donde iba encabezada por el tren fantasma, ahí uno veía a Cavalieri, más de 30 años en el gremio, uno veía a Moyano también, más de 30 años en el gremio, uno veía a Caló, bueno, a toda esta burocracia sindical, millonarios, que pueden ser millonarios y estar como están, gracias a que hacen que el gobierno nos pueda ajustar a todos y no mueven un dedo, sino que aprovechan cuando nos ajustan a todos, trabajadores y jubilados, para enriquecerse con dinero que le dan para las obras sociales o directamente dinero que le dan para ellos, y uno después los ve que están en Puerto Madero, viven en Puerto Madero, se dan una vida de lujo, toman los mejores vinos, todos tienen amantes, y bueno, y son hoy una gente que inclusive hay algunos que han heredado sin trabajar nunca, han heredado el cargo de sus padres, como lo es el secretario general del gremio de encargados de porteros, Víctor Santamaría, hoy un gran empresario de los medios, que nunca agarró ni un plumero y que
está en el sindicato que se lo dejó su padre José Santamaría. Lo van heredando. Yo ya tengo problemas porque creo que en algunos casos, bueno, en Sutecba está Amadeo Genta, está el hijo de Genta, ya empiezan a tallar los nietos, así que ya estamos en serios problemas. Espero que en algún momento se pueda hacer una ley de modificación de asociaciones profesionales. Y después también decir que toda esa gente representa a un 16-17% de los trabajadores. No me quiero olvidar de Rodríguez en la Unión Personal Civil de la Nación, también hace más de 30 años que está. Representan a eso y no han hecho nada para ver cómo se incluyen al 50% de trabajadores que no hay registrados. Es decir, defienden su quintita, su plata y el resto que los parta un rayo. El resto somos todos monotributistas en general, más de 4 millones. Así que bueno, ahí tenemos un problema. Así que vimos las marchas y los discursos del fracaso, tanto el de Cristina el sábado, el de Eve y el delincuente. Y digo delincuente porque lo dijeron todas las instancias de la justicia vudú el sábado, con las patotas ahí puteando y agrediendo a los que se murieron. Agredir a los que se murieron, hay que ser poca cosa para agredir a los que se murieron. Y bueno, y lo del lunes, con generalidades, desarrollo, trabajo, esta mezcla de los gordos con parte de las organizaciones sociales, que uno nunca pensaba que organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa y como el Barrios de Pie y como la UTEP iban a caer tan bajo. Pero bueno, han caído ahí. Así que salimos de las marchas del fracaso y vamos a seguir con este programa, que es a eso a lo que vinimos a hacer. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Qué bien sonaba Jairo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a un tema de la ciudad. Un tema que venimos, ya lo hemos tratado algunas veces, pero queríamos ver alguna opinión que fuera derecho al tema. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que recordemos que la legislatura en el mes de agosto votó para que se pueda construir en lo que era la ciudad deportiva de Boca torres de 145 pisos en esas 70 hectáreas. Bueno, eso lo votó la legislatura, pero tenía que haber una audiencia pública. La audiencia pública empezó el viernes de la semana pasada y se va a extender hasta el 8 de noviembre, hasta el 8 de noviembre. Yo estuve escuchando, porque como es por Zoom, es decir, es en forma virtual, estuve escuchando las exposiciones. Las exposiciones son de alrededor de 5 minutos. Van a haber 2.600, ¿no? Exposiciones, son muchas. Y muchas exposiciones realmente hablan de temas que no tienen nada que ver. Escuché a alguna diputada que terminó hablando de la Villa de Retiro, de otras cosas. Y yo lo que creo que se necesitan exposiciones que ayuden a que la gente conozca qué es lo que se va a hacer ahí, en qué nos va a afectar. Y rescaté una que, con todas las críticas que yo le suelo hacer, que por muchas cosas que hace, inclusive se las hago cuando a veces sale, le hacemos alguna nota, pero encontré una que me pareció muy buena, que sintetiza lo que muchos pensamos sobre este negocio inmobiliario que se está haciendo en la ex ciudad deportiva. Hablo de Gabriel Solano. Vamos a escuchar un poquitito, porque este problema que tiene la izquierda, que siempre le dan 5 minutos, pero se va a 6 y pico. Pero bueno, vamos a escuchar unos minutos. Solano explica por qué no se debe hacer esas torres y por qué ahí hay que hacer un parque público. ¿Lo escuchamos? Sí, me presento. Yo soy Gabriel Solano, encabezo la lista a diputados de la ciudad del Frente de Izquierda Unida
fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires, integré la Comisión de Vivienda y vengo a expresar un rechazo a este proyecto que se está discutiendo hoy acá. Si uno ve el diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires en términos ambientales y en términos habitacionales, hay dos grandes problemas. Hay un crecimiento del precio de los alquileres, de las propiedades, cada vez más inquilinos, gente que se va de la ciudad o vive en villas miserias. Eso por un lado. En términos ambientales, es evidente que tenemos falta de espacios verdes, la ciudad tiene menos espacios verdes que lo que marca la media internacional, las recomendaciones internacionales, y a la vez tenemos un problema con nuestros humedales. Estos son los dos grandes problemas que existen. Este proyecto que se está discutiendo de acá, ¿viene a resolver alguno de estos dos problemas? No. No viene a resolver ninguno de los dos problemas. Al revés, lo que viene es a agravarlos. ¿Bajo qué vía lo va a agravar? En relación a la vivienda, está claro que este tipo de proyectos urbanísticos de lujo, con cotizaciones desmedidas en el metro cuadrado, no van a ser de ninguna manera la posibilidad de vivienda para quien hoy no las tiene, sino que se convierten en ejes de especulaciones inmobiliarias que terminan valorizando el suelo de la ciudad y las propiedades de la ciudad por encima de lo que ya existe, y por lo tanto obliga a quienes viven en la ciudad a pagar alquileres más altos o propiedades más altas, algo que es imposible con los ingresos actuales. Por lo tanto, este proyecto va a agravar la crisis habitacional. Desde el punto de vista ambiental va a pasar lo mismo. Es un espacio importante en la ciudad, más de 70 hectáreas, donde hay un humedal, y en vez de preservarlo como tal, convertirlo en un espacio verde y hacerlo compatible con el ambiente, se decide proceder a la construcción de torres de lujo altísimas que van a agravar esta situación. Este tema no es privativo de la Costanera Sur. Algo similar va a pasar con la Costanera Norte. Esto es así. Recientemente acaba de conocerse un fallo de la justicia de la ciudad, que en general es muy, digamos, proclive siempre a fallar a favor del jefe de gobierno, y en este caso concreto, sin embargo, falló en contra diciendo que no se debe vender las tierras de la Costanera Norte para emprendimientos iguales a lo que se están discutiendo acá. ¿Quiénes se van a beneficiar? Bueno, se van a beneficiar los grandes grupos inmobiliarios. En este caso puntual que estamos discutiendo es el grupo IRSA, que ha sido uno de los grandes beneficiarios de toda esta política de remate de la propiedad de la ciudad y de su tierra. Como acá dijeron varios oradores, me remito a ellos porque el tiempo es breve, quienes han gobernado para IRSA no ha sido solo la coalición política de Macri y de Larreta. Muchas de las votaciones que conocemos acá fueron acompañadas por lo que se llama hoy la oposición del Frente de Todos. En el pasado tenía otras denominaciones, en su momento fue el propio gobierno de Ibarra. Es decir, que todos han terminado gobernando para estos intereses inmobiliarios. Y el resultado de esta política es lo que yo decía al inicio. Una ciudad estancada desde el punto de vista de su población, una ciudad donde tenemos viviendas sin personas, pero tenemos personas sin viviendas, una ciudad sin espacios verdes, con crisis de tránsito como resultado de la expulsión de quien trabaja en la ciudad para poder vivir en ella, y esto tiene que terminarse. Es evidente que estamos enfrentando una vuelta de tuerca más. En el caso de la Costanera Sur, que hoy lo que analizamos en forma concreta, esto se agrava porque es al lado de Puerto Madero, y uno ya puede ver lo que pasó en Puerto Madero. Personalmente fui a recorrer estas tierras hace un par de semanas atrás, fui con la legisladora Amanda Martín. Cuando estábamos recorriendo esta tierra vino un grupo de seguridad de IRSA a echarnos, le dijimos que no nos íbamos a ir y recorrimos toda la zona, y es claro que ahí debe haber un espacio verde y que el intento de convertirlo en una especie de nuevo Puerto Madero no va a resolver ningún problema. Puerto Madero está semi vacío y se ha convertido en una reserva de valor para grupos inmobiliarios o para sectores de la renta agraria que valorizan sus ingresos a través de la compra de propiedades, o incluso dinero sucio, que muchos dicen puede provenir del narcotráfico y termina blanqueándose ese dinero en este tipo de emprendimientos de lujo. Esto decía Gabriel Solano. Bueno, creo que hay muchas cosas importantes. Él habló de los humedales, de que, bueno, que es necesario mantener los humedales ahí, que no se beneficia para nada a la gente, él lo dice, sirve, beneficia a alguien, no, se beneficia un negocio de un lugar que también él lo dice, y los datos esos
son claros y concretos, que construyen a $500 el metro cuadrado, lo venden a $2.500. Y bueno, y también dice un poco que, muchachos, la oposición, que ahora muchos se rasgan la vestidura y están y participan también de la audiencia, en otros negocios y en otros momentos votaron junto con Larreta, ¿no? Y por ahí no se llamaba Frente de Todos, se llamaban Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, pero había muchos momentos que Larreta no podía sacar leyes y siempre 2 o 3 o 4 de la oposición, los que elegían en ese momento Andabó, le daban los votos que le faltaban. Así que bueno, yo creo que hay que hacer un parque, como insisto también, hay que hacer un parque en donde estaba Carrefour, en donde dicen que van a hacer la cancha de San Lorenzo. San Lorenzo tiene cancha, ahí también hay que hacer un parque. Pero bueno, parece que a muchos no les interesa que la ciudad sea verde, y les interesa otros verdes, que justamente no son aquellos que queremos disfrutar los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Recién cuando hablábamos del tema de Garbarino, uno lo que ve hay un hilo conductor con este capitalismo argentino, ¿no? Que es muy diferente en muchas cosas. Está bien, capitalismo, son todos capitalismos, si hacemos la discusión filosófica, el capitalismo es todo salvaje, pero hay algún capitalismo que algo se controla en algunas partes del mundo. Acá en la Argentina cuando tienen ganancias se las llevan, cuando tienen pérdidas es el Estado que sale a socorrerlos. Una práctica que también tiene que ver con lo que charlábamos antes con Marina Cabat, con el peronismo, ¿no? Es decir, el peronismo tiene esto, se rodea de todo lo peor del capitalismo con los cuales hace los negocios. Este hombre Carlos Rosales, que hablábamos recién, es un hombre que viene decíamos, de su trayectoria, qué sé yo, es un hombre que también fue funcionario en el gobierno de Scioli. Son capitalistas que crecen muy rápidamente, que uno no entiende cómo compran las empresas, pero bueno, pero después terminan todas igual. Y bueno, en este caso, ojalá, por el bien de la gente de Garbarino, que realmente que el presidente, como decía Analía, quiera hacer algo de campaña electoral. Son más de 4.000 trabajadores y que por ahí puedan resolver algo. No sé, yo no tengo mucha fe, pero por ahí sí. Pero esto, ¿por qué lo hablaba? ¿Y por qué hablaba lo del hilo? Porque ahora vamos a otro caso, que es una empresa extranjera, pero que pasa más o menos lo mismo. Es decir, también, cuando hay negocios todos felices, cuando hacen mucha plata, todos contentos, cuando empiezan a no irles bien los negocios, no ponen esa plata que ganaron, sino que ya se la llevaron, tratan de que el Estado les dé subsidios, y bueno, y en este caso ¿de qué hablo? Hablo del caso de LATAM, otro de los casos que tampoco está solucionado, y que también hemos hablado en este programa que es un problema también, hace unos meses. Eduardo Saab es delegado de LATAM. El día de ayer hicieron una movida muy fuerte en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires para hacer los reclamos de los 3.000 despedidos que hubo en la empresa aérea, y de cómo intentar de que se ponga en funcionamiento, o que por lo menos le paguen. Bueno, pero mejor que lo explique Eduardo, que es delegado de los
trabajadores de Latam despedidos. Sí, venimos a señalar dos cosas muy importantes y queremos que la opinión pública le quede claro. Uno es la impunidad empresaria de la empresa Latam. Impunidad. Acuérdense ustedes que hace más de un año y medio decían que se iban del país, que cerraban la empresa. Bueno, no, eso no pasó. Lo único que pasó es que siguieron lucrando en la política de lo comercial de Argentina, pero con 3.000 familias en la calle y despedidas. Mucha impunidad empresaria. Y el otro punto, que es parte de la movilización de hoy, es decir, che, acá hay actas firmadas por el Ministerio de Transporte, actas firmadas por el Ministerio de Trabajo, funcionarios que pusieron su firma. La palabra tiene que valer algo. Y en esas actas se planteaba el concepto de continuidad laboral en el rubro aeronáutico, inclusive manteniendo condiciones, inclusive manteniendo antigüedad. Bueno, una serie de cosas que no se están cumpliendo para nada. Nosotros como trabajadores sabemos que está mal un despido. Todos despidos están mal. Pero che, tengan en cuenta, hablamos de 3.000 despidos. Fue la empresa más nefasta, más vil con sus propios trabajadores. 3.000 despidos en plena pandemia. No, esta empresa no puede seguir comerciando en Argentina. La TAN es una avanzada de la patronal argentina y de los monopolios internacionales también. Esta idea de flexibilizar a los trabajadores, esta idea de no pagarles lo que corresponde cuando los despiden, esta idea, en fin, de derrotar los convenios, si tiene una nave insignia, esa es la TAM. A mí me parece que la pandemia generó empatía en la sociedad. Y nosotros trabajamos toda la vida, yo 25 años, trabajé al servicio de los usuarios, dejé mi vida y mi alma en este laburo. Y no los puedo seguir atendiendo, porque la empresa me despidió. Quiero decir a los usuarios que estamos con ellos, que los profesionales, que la instrucción, que la formación de este personal está al servicio para poder trabajar nuevamente para que, bueno, la reactivación que hay en el aeropuerto, que es evidente, vos mirá, está lleno de gente, la reactivación que hay tiene que ser con todos adentro, con todos los laburantes adentro. Y si no sucede esto, posiblemente sigamos luchando, posiblemente no, seguro vamos a seguir luchando. Bueno, acá creo que está todo muy claro, lo explica muy claro. Actas firmadas con el Ministerio de Trabajo, es decir, él dice no se cumple la palabra, no se cumple la palabra, no se cumple la firma, no se cumple nada. En este país las cosas son así, lamentablemente, y es por eso que tanto hablamos de que hay que cambiarlas las cosas. Lo único bueno de esto es uno ha visto en la movilización de ayer en Aeroparque, que lo pude ver en la empatía de la gente que va a viajar, es decir, y cómo los reconoce a estos trabajadores y cómo sabe que realmente tienen un problema serio, son familias con problemas hoy muy serios. Pero por otro lado, bueno, como siempre, ayer también hubo la policía, las patoteadas y todo lo que sabemos. Bueno, así estamos. Nosotros se lo vamos contando en todos los programas, pero hoy le hablamos de Garbarino y le hablamos de los trabajadores de la TAN. La semana pasada le hablamos de otras empresas y todas las semanas estamos hablando de alguna empresa. Y nos manejamos solamente con lo que conocemos y con lo que nos llegan las gacetillas, con lo que nos avisa, con lo que tenemos contacto. Pero esto está pasando en el resto del país. Este momento, entendámoslo, es un momento muy crítico y sigo insistiendo, yo creo que es peor que el 2001. Sigo pensando que es peor que el 2001. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué programa tuvimos hoy? Tenemos todavía, porque todavía falta algo que es bastante importante, que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Feliz, sí. Yo te veo contento. Muy contento. ¿Dónde te vas hoy? Ansioso estoy. ¿Qué vas a hacer Me hoy? voy rápido, nada más. ¿Te vas rápido? Sí. Me subo. No sé, bueno. ¿Después lo contás la semana que viene? No lo quemamos. No, sí, por supuesto lo contamos. Ahora me tengo que subir al colectivo número 53,
que termina su recorrido en la República de la Boca. Ah, Así que buenísimo. hay ¿Tenés que volar, entrada? volar, ¿Tenés sí. entrada? ¿Qué tenés que llevar? ¿Qué tenés que llevar? Sí, hicieron una página web que se llama Volvemos, Sí. en la cual uno llena llena con sus datos y una vez que lo tiene cargado en el celular como que está habilitado para concurrir, ya que figura si se dio alguna de las dosis de alguna de las vacunas. Ajá. Con una se puede ir, vos tenés las dos igual. Yo tengo las dos, sí. Sí. Con una se puede ir. En un principio era con una la primera fecha y con dos en el resto, pero quedó en la nada. Pero tenés que, adentro tenés que entrar con barbijo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay la aglomeración. Claro. Claro. Más allá de que en los planos cortos no se vean muchos barbijos en las tribunas, se supone que Ah. hay que usarlos. Y aparte en el colectivo también. En el colectivo también, yo exactamente. ya tengo el problema, hoy ya lo vi, o salgo ya sin barbijo y después no puedo entrar a ningún lugar, Claro. ¿viste? Me voy a tener que ir adaptando, ¿viste? Claro, o por ahí entrar con el barbijo y decir, pucha. O por ahí el hecho de ya salir sin el barbijo puesto, incorporar estar en la calle sin el barbijo, te lo complica a la hora de ir a un lugar cerrado. Claro. Que por ahí tenés que pegarte la vuelta y volver a buscarte un barbijo. Sí. O comprarte alguno por ahí. Sí, o por ahí usarlo. ¿Qué sé yo? O por ahí usarlo, ¿no? claro, por ahí ya mucha gente se veía que lo hacía, hay muchos que ya directamente se lo ponían en la pera, Claro. tipo los fumadores. Claro. Bueno, por lo menos sabés que está ahí. Claro. Si entraste y lo tenías así, bueno, te lo levantás. Claro. Qué sé yo. No sé, vamos a ver cómo nos adaptamos, no va a tener mayores problemas. Bueno, antes de que me tire los números, Sí. que aparte te veo que ya que te vas a ver al campeón, Sí. Que hable algo de cine, que hables algo de cine Un también. poquito, Pero bueno, un poquito. ¿qué te parece si escuchamos ayer cuando Rodríguez Larreta en el gallinero? Sí. Yo pensé que iba a hablar de la gripe aviar, ¿viste? ¿Cómo? Digo, chau, sonamos, porque estaba con todos en una hilera en el gallinero. Después me enteré que vacunan en el gallinero, ¿no? Bueno, yo sabía que había gente que la vacunaron en otros lugares, en San Lorenzo, en Boca. En un Sí. gallinero no lo tenía. Pero bueno, vamos a salir de acá porque hay muchos oyentes que por ahí no les gusta, ¿viste? Entienden otra cosa cuando hablo de gallinero. Claro, Este- sí, queda ahí. Dejamos ahí. Dale. Bueno, vamos a escuchar cómo anunciaba y qué decía, ¿eh? Dale. Y después te consulto si todo lo que dice está bien. Hace un mes que hicimos el último anuncio, cuando anunciamos la eliminación de las capacidades máximas de los aforos para muchas actividades, el promedio de casos nuevos por día de contagios estaba en 220. Hoy el promedio es de 142 diarios. Y el R, o la tasa de contagiosidad, como se llama, se mantiene estable alrededor de 1. Esto lleva a que la ocupación de camas de terapia intensiva públicas está en su piso histórico. Es del 3,2% de camas ocupadas por el COVID, por pacientes de COVID. Y como dije recién, hoy vamos a llegar al 70% de la ciudad con las 2 dosis de la vacuna aplicadas. Esta situación sanitaria, más el avance que logramos en el plan de vacunación, nos permiten dar otro paso muy importante en la vuelta a la normalidad. O sea, a partir de mañana va a dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas en los espacios abiertos, al aire libre. Eso siempre y cuando no haya amontonamientos o aglomeraciones de gente, que en ese caso va a seguir siendo obligatorio. El tapabocas fue una medida que incorporamos a nuestra rutina. Nos acostumbramos a usarlo en cada una de nuestras actividades, todo el día. Yo por eso quiero agradecerles mucho a todos la responsabilidad que tuvieron durante estos meses. Es difícil adoptar un hábito nuevo así y la verdad que se ha cumplido en términos generales con mucha responsabilidad. Por eso es un paso importante hoy estar anunciando esta noticia. Nosotros ya lo habíamos planificado, todo lo tenemos incorporado a nuestro plan. Habíamos dicho que cuando llegábamos al 70% de la población vacunada con 2 dosis, íbamos a tomar esta medida. Siempre tomamos las decisiones basándonos en los datos y en la evidencia. Y acá una vez más, el dato es que llegamos al 70% de la población vacunada. Ahora, yo les pido que sigamos cuidándonos y que sigamos usando el tapabocas cuando es necesario. O sea, en los espacios cerrados y en los espacios abiertos donde hay una alta concentración de gente. Además del tapabocas, hay otras medidas que nos van a ayudar a seguir acercándonos, dando pasos hacia esa normalidad.
En el transporte público, desde hoy, no rigen más las capacidades máximas, tanto para trenes, subtes, colectivos. Ahora, es muy importante que en esos espacios se siga usando el tapaboca y se mantengan las ventanas abiertas para garantizar la ventilación. También va a dejar de ser obligatorio tomar la temperatura antes de entrar a espacios cerrados, a escuelas, locales comerciales, gastronómicos. Y también, lo decimos siempre, ¿no? La educación es nuestra prioridad. Por eso la semana pasada, anunciamos un programa para que los chicos no pierdan ni un solo minuto de clase. Pero también sabemos que parte de la experiencia escolar es jugar, divertirse, interactuar con sus compañeros. Por eso, para que cada chico pueda disfrutar de los espacios públicos, de los patios que hay al aire libre, como lo hacía antes, a partir de mañana, en los espacios abiertos, van a poder hacer actividades sin tapabocas. Todas estas medidas son posibles gracias al esfuerzo, gracias al compromiso de toda la sociedad que durante muchos meses mantuvo los cuidados y en este último tiempo se acercó a vacunarse para ir dejando atrás la pandemia y para volver a soñar en el futuro. De vuelta, quiero tomarme un minuto más para agradecer a cada uno de los trabajadores de la salud. Gracias a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, al personal administrativo, de higiene. Gracias a los científicos que hicieron el trabajo liderados por Fernán Quirós para poder combinar vacunas, lo cual nos permitió avanzar mucho más rápido en la vacunación de segundas dosis. Estamos saliendo adelante juntos, pero es muy importante que no bajemos los brazos. No es momento de aflojar. Tenemos que seguir manteniendo la distancia, respetando los protocolos y usando los tapabocas cuando es necesario. Por eso les pido una vez más que nos sigamos cuidando, que sigamos cuidando a los demás. Muchas gracias. Esto decía Rodríguez Larreta. Bueno, a lo último siempre gracias y todo eso. Aprovecha el mensaje tipo electoral, ¿viste? Claro, sí, siempre agradeciendo. Estamos a 20, estamos a menos de un mes. 20, claro. Falta poquito. A menos de un mes. Bueno, a ver, dice que tiene científico. A mí no me gusta la palabra científico. Mirá dónde nos está llevando el gobierno de científico. Bueno, pero bueno. A ver, dice que hay 142 casos diarios de promedio. Sí, es exactamente el número que tengo. Que hace un mes había 220, ¿vos te acordás? Hace un mes había 220, sí. Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, él dice que en camas de terapia intensiva 3,2%. En camas de terapia intensiva, exactamente un 3, sí. Un 3,1% tengo yo, pero sí, un 3,2%. ¿Y son los mismos datos? ¿Lo toma él del mismo lado o vos lo tomás de Nación? Supongo que sí. Yo lo que hago es recopilo porque hay distintos, digamos, reportes. Sí. Pero este número en particular, sí. Esto significa que son 19 camas de terapia intensiva. ¿El R es 1? El R es 1, sí. Bueno, está bien. El R es 1, a la vez, el R ya viene siendo 1 hace bastante tiempo e inclusive hay semanas en las que baja, ¿no? Este es el índice de contagiosidad. Una persona a cuántas contagia. Claro. Esto para explicarlo porque muchas veces hablo del R. Bueno. Pero sí, hace un tiempo que viene en el 1. Dice que bueno, habló de que se va a seguir tomando la temperatura en algunos lugares para entrar, como por ejemplo en las escuelas. Habló de los chicos que van a poder jugar sin barbijos. Sí. Y en el transporte público dijo que vamos a tener que estar con barbijos, todo abierto, y que ya no hay límite en el transporte público. Claro. Eso es lo más preocupante. Por ahora no están yendo a trabajar en muchos lugares, ¿viste? Bueno, claro. Vos lo has visto, en el PAMI todavía no trabajan todos, digamos, sí. Y sobre todo los médicos. En ANSES no están dando turnos para jubilarse, lo cual es una barbaridad. El año pasado se jubiló la mitad de la gente que se debería haber jubilado y este año menos de la mitad y aparece no te dan turnos, no aparece por internet. Así que, bueno, mi temor es cuando vuelva toda esa gente, las aglomeraciones, ¿no? Claro. Las aglomeraciones. Pero bueno. Claro, ¿y qué se hace con el transporte público justamente para evitar estas aglomeraciones? Que eso sería como, una vez se supone que todo volvería a la normalidad. Bueno, ¿qué pasa con el transporte público mientras? ¿Se va a viajar mejor? ¿Se van a mejorar las frecuencias y demás? ¿O
vamos a ir ahí. No, vamos a ir al matadero. Claro. Que el transporte público es un desastre hace tiempo. Ahí el gobierno de la ciudad y el nacional se tendrían que poner las pilas, ¿no? Porque acordemos, ¿no?, que la mayoría del transporte es interurbano, va de la ciudad a la provincia. Sí. Bueno, una cosa, parece que la polémica esa, porque viste que el intendente de Pueyrredón, de Mar del Plata, dijo, ¿cómo se llama? Montenegro. Sí. Dijo que le pidió a Larreta, pidió por los medios que los chicos empezaran más tarde las clases. Claro. Por el discurso de él, hablando de los chicos, parecía que no le van a dar bola. No, y va a haber una interna. Inclusive hizo énfasis en armamos un plan para que los chicos no pierdan un día de clases y para arrancar en tal fecha. Claro. Es decir, no recuerdo, era 21 de febrero. 21 de febrero, claro, el 21 de febrero significa que los docentes tienen que ir el 7 de febrero. Claro. Justo en el límite de lo que dice el estatuto del docente, 45 días. Sí. Sería, terminan el 22 de diciembre, vuelven el 7 de febrero. Bueno, en esto parte de Juntos por el Cambio, como el caso de Montenegro, coinciden con UTE. UTE Claro. dice que es la época que van los chicos pobres a veranear en febrero. Es incomprobable, ¿no? Me parece incomprobable que, Claro. los chicos pobres veraneen en febrero. Así que bueno, parecería que ese tema, por ahora, Larreta no se debería. Por ahí, mañana o mientras estamos haciendo esto, ya cambió y dijo: Bueno, volvemos en abril. 28. Hagan plata, volvemos en abril. Claro. Claro. Bueno, a ver, dame los números que faltan. Dame los números, porque hay algo interesante que dice Larreta, que el promedio de casos es bajo. La media semanal, o sea, el promedio de casos diarios de los últimos 7 días. Y sí, son 142 casos. 141, etcétera. Por eso 142 se redondea. Pero nosotros venimos hablando de las últimas semanas, no es para preocupar ni mucho menos esto, pero veníamos hablando de que las bajas se venían sosteniendo, y la semana pasada hablamos de 101 casos. Y la anterior hablamos de 102 y la anterior hablamos de 110. Entonces hubo un pequeño aumento, hubo un aumento en los casos, lo cual significa que el virus, al haber un porcentaje tan alto de vacunación, al haber un porcentaje tan alto de la población inmunizada con el virus, significa que más allá de que estos casos sean, de que haya subido el número de casos positivos, no influyó en la cantidad de pacientes graves en camas de terapia intensiva o mismo en los fallecidos. Así que a tener en cuenta este dato, por ahí suben un poco los casos, lo veníamos diciendo, sobre todo cuando hablaban de la Delta y demás, lo veníamos diciendo, por ahí suben un poco, por ahí bajan. Las últimas semanas vinieron bajando, ahora subieron un cachito, pero no hay más pacientes graves. Inclusive hay menos que antes. Siguen bajando. 3,1% de camas de terapia intensiva ocupadas en la ciudad en el sistema público. Bueno, él ayer dijo que hoy ya llegábamos al 70%, así Sí. que andamos por ahí. Bueno, a vos te faltan datos porque ahora son son más de las 6 de la tarde. Sí, mañana sabremos cuánta gente se vacunó en este miércoles, ¿no? Pero llegaron al 70%, es decir... Claro, o sea, hay un 70% con ambas dosis, lo cual son 2.109.635 personas con 2 dosis aplicadas en la ciudad y 2.455.616 con una dosis, lo cual significa el 80% con una dosis. El 80% de la población de la ciudad con una dosis. Bueno, 20 días después de lo que nos había prometido... Exactamente, 20 días, sí. El Fernán Quirós, ¿no? Sí. Digamos también que las vacunas se las dan a él, ¿no? Claro. Bueno. Y una cuestión, si no fuera porque desde el viernes hasta el día de ayer, martes, se aceleró la vacunación de segundas dosis, probablemente se hubiesen pasado bastante más tiempo, porque estuvimos durante un mes bastante, digamos, como calmados en lo que respecta a segundas dosis, ¿no? Como que no se aplicaban las necesarias para llegar al 70% y por eso se tardó tanto en llegar, ¿no? Vos lo dijiste, 20 días tarde. Bueno, ¿qué otro número te queda? Números, bueno,
Aproximadamente son 15.000 los test diarios que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires. La positividad es de un 1,7%. Veníamos de un 1,4% la semana pasada. Esto no hay de qué preocuparse. Se están haciendo la cantidad de test necesarios y más todavía, siempre lo venimos diciendo. Y por último, para cerrar, a nivel nacional, 31.638.951 primeras dosis se dieron, lo cual significa un 69,72% de la población recibió al menos una dosis, y 24.709.091 personas se dieron ambas dosis, nos dimos ambas dosis, lo cual significa que es el 54,45% de la población argentina recibió ambas dosis. Bueno, quiere Eso es decir todo. que como vamos, en el año que viene nos daremos la tercera dosis, como dijo la semana pasada Fernán Quirós, ¿no? Que a los grupos de riesgo Claro, no van a dar la tercera. aquellos que más la necesiten, ¿no? Eso es Perfecto. eso es lo más lógico dentro del plan de vacunación, no vacunar a cualquiera. Perfecto. Esperemos que se cumpla. Bueno, no sé si incorporar una columna deportiva. Vamos con cine, dale. Vamos con cine. Vamos Bueno, con bien. cine. Columna deportiva después tendremos. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Pero bueno, dale, vamos con cine. Vamos con cine. Esto es una pequeña recomendación, es una suerte de refrito de hace ya un año atrás. Porque en medio de la pandemia, con los cines cerrados, hablamos de las distintas distribuidoras que operan en el país, sobre todo las más pequeñas, ¿no? Que muchas se encargan de traer estrenos europeos que no suelen ser muy comerciales, no suelen llenar las salas, y que también en muchos casos son películas de autor, podríamos decir. Y en medio de todo este pequeño análisis que hacíamos el año pasado de cómo trataban de subsistir algunas y demás, hablamos de una película llamada El caso Colini, la cual fue estrenada de manera digital. Fue estrenada a través de su distribuidora de CD Films digitalmente. Uno abonaba, que a través de la página abonaba una especie de precio de entrada, podríamos decir, ¿no? Un poco más barata, por ahí unos 200 pesos, 300 pesos. Y podía ver la película durante 24 o 48 horas, dependiendo del plan que elegía. Podía ver la película en su computadora, en su celular, en su televisor y demás. Bueno, ahora ya pasó un año, ya volvieron los cines, las distribuidoras están trayendo cada vez más estrenos, algunos reestrenos inclusive. Pronto vamos a hablar de una película de Godard que se está reestrenando, también remasterizada. Y justamente el caso Colini, esta película que mencioné, está, o mejor dicho, será estrenada en los cines finalmente, después de este pasaje extraño digital que tuvo durante la pandemia. Va a ser estrenada a partir de mañana en los cines. Para hablar un poquito de la película, para refrescar un poco para aquellos que no la recuerdan, un abogado que tiene que defender a un hombre, un asesino que se entrega, mata a alguien en condiciones, digamos, premeditadas. Y no solamente este abogado tiene que defender a este personaje, sino que también un poco empieza a conocer su vida, empieza a conocer los motivos y empieza de alguna manera a tener alguna suerte de vínculo, ¿no? Su trabajo de abogado se ve comprometido no solamente por una cuestión moral, tal vez, sino por una cuestión por ahí también un poco emocional. Así que nada, es una película muy entretenida, es un lindo policial, muy bueno como el protagonista toma este abogado toma esta suerte de figura de detective y empieza a indagar en el pasado del asesino y ver cuáles fueron, como dije recién, los motivos que lo llevaron a cometer este asesinato, ¿no? El caso Colini está basado en una historia real, está basado en un libro muy conocido también. A partir de mañana lo van a poder disfrutar en las salas comerciales del país. Hay un muy buen trabajo de Franco Nero, ¿no? Franco Nero es justamente el acusado, es el asesino. Un papel en el cual no se lo solía ver a Franco Nero, que en general siempre hizo de un tipo mucho más hosco, mucho más duro. Su perfil, su físico un poco lo dan, y en este caso no. Es una persona, se lo ve, más allá de ser un asesino, se lo ve
más conflictuado, mucho más vulnerable, un tipo mucho más endeble, ¿no? Personaje muy interesante el de Franco Nero también. Bueno, entonces la recomendamos. Recomendamos, Muy sí, buena sí. película. Muchos por ahí ya la vieron el año pasado, ¿no? Exactamente. Y si la quieren ver de nuevo, pueden ir. Y si no, están en los cines. Yo no sé en qué cines están. va a estar, por ejemplo, en el Cine Lorca. A partir de en el mañana, Lorca. si quieren darse un paseíto por la calle Corrientes, van a tener ahí unas buenas películas. Entre ellas va a estar Creo Corriendo. que hicimos un programa que bastante interesante. Lamentablemente no pudimos dar hoy muchas noticias buenas. ¿Qué pasa? Y sobre todo aquello que pasa y está muy poco instalado. Así que ahora lo que nos queda es despedirnos hasta la semana que viene, que esperemos estar allá en el estudio, directamente en el estudio de la radio. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.